Hola, zaragocistas, anécdota en Valladolid que certifica de casi de facto o descenso todo Real Zaragoza y no podemos decir que nos llega merecido porque no más pues este equipo ha sobrevivido por las anécdotas do Cádiz, no por os suyos méritos para continuar en la categoría y como venimos diciendo pues si llevas 5 años que o tuyo objetivo y no vas a pues a la fin pues vía Belaño que no había cuatro equipos peores que no tú y vas así bueno pues esto lleva un proceso que sabemos todos y todas cuando es comencipia no lle no más de esta propiedad que le afectó muchísimo mal en el aspecto esportivo sino que es comencipia con la venta do club a Agapito Iglesias e esa operación política con o PSOE, también hago la operación da Romadera y que esta propiedad pues ha venido con esa promesa de un nuevo estadio y pero que en el aspecto esportivo pues y es difícil hacerlo peor. Yo partido en Valladolid pues no he podido principiar peor con otro gol que nos ponen de saque de córner. La primera parte tampoco no veía un equipo que siguiera jugando a vida. En la segunda parte sí que hay una mica millor, no más, una mica con bella ocasión, pero un Valladolid que tampoco no fació guaide. Más, pues aprovechó dos errores y también pues eh, cada vez que plegaba a portería, pues plegó poco, pero se lleva peligro porque a nuestra defensa pues no da ninguna seguridad o medio campo tampoco no ayuda a contraataques ni cría juego y en ataque pues cuesta muchísimo crear ocasiones y bueno pues ya que se puede decir poco do partido porque esto pues a la fin pues un compendio de lo que ha pasado esta temporada, incapacidad, error y que el equipo no da más, no da más de sí. Y después pues cal comentar un detalle fiedo que es tío pues que el equipo no fuese a saludar a la afición que se había metido 4 horas de viaje para ver eso, siempre dando en agrada y parece que es like. Y eso pues creía pues una distancia con el equipo y también pues agradecer otra toda a Chen de Valladolid o suyo al respeto con la manera en que trataron a la Chen de Zaragoza dando ánimos y demostrando pues que son una afición de primera que también ha partido mucho con la propiedad de Ronaldo, lo que el descenso del año pasado, pero que al fin hay una afición igual y más que más con lo que ha deseado fútbol, ¿no? Pues por respeto y bueno, pues que esto nos ha pasado a nosotros, pero también puede pasar y ha pasado a otros equipos. Lo que pasa, pues que parece que nunca no piensas que te vaya a pasar a tú y bueno, pues ahora veremos qué movimientos había en la accionaria con sus últimos movimientos de Forcen, que pasa en el aspecto económico con el descenso. En el aspecto esportivo, yo confío mucho en Lalo Arantegui, que para un buen equipo. Cuando estoy aquí con menos medios, pues lo faccio bien. Yo en ese aspecto, pues confío en él, no quiere decir que tiempo se vaya a apoyar de primera porque ya es difícil y más en lo que ya este club, pues parece que nunca no tocamos fondo. Y bueno, pues ha salido el nombre de Ibai Gómez como posible entrenador. Sí.
en Heraldo. Y bueno, pues lo hacían con la arena este hecho, que lo puyó, con la Andorra, pero bueno, como estoy de Zaragoza, pues ya sé belleras y si con la primera que venga mal, siga Ibai o cualquier otro que y venga, pues principia a hacer esas críticas destructivas que Dormi siempre se fan con cualquier jugador, con cualquier entrenador. Y bueno, pues también pues sigue comentando de ir o no ir al estadio, de cómo hacer mejor una protesta. Yo a lo menos a partido con el Sporting me pienso que Calir pero una protesta. También para dar cuenta de lo que puede estar Zaragoza esta semana en cuanto a protestas. Yo pienso que se puede protestar. Yo entiendo una pintada en cada que siga un acto de vandalismo, pero ir a casa de un jugador, pues yo eso no, porque lo puede hacer mal, pero tiene a suya familia que no tiene la culpa. Y bueno, pues aquí fue a la casa de Arlebas, que hay un jugador que con diferencia, mi jugador del equipo, que siempre fue un poder y bueno, pues yo me pienso que ese jugador no se le puede decir cosa. Y bueno, veremos qué pasa esta semana. Yo pienso que se puede ir o partido con el Sporting, hacer una gran protesta. Y no sé si os haga el partido no ir, qué impacto puede tener, porque esta Chen, más ni menos como no van, no tienen la valentía de ir ao campo o palco, puedes decir, y chilar mucho contra Forcén, contra Jorge Mas, contra Fernando López, que si no le medo mal tampoco nos dio en hacer el partido. Y bueno, pues Cali y hacer una protesta, pero como tampoco no están ahí, bueno, pues a este grupo, pues, en los 3 años, pues lo han matado y no llega un club que conocemos ni se veye cosa de ese club. Cuando charla esta gente de lo de fútbol moderno, pues Real Zaragoza y un ejemplo de eso, un club histórico que entre muchas cuestiones, pues muchas estrellas políticas, pues lo han matado, lo han estricallado de raso y no sé si saben lo que para mucha gente pues, significa Real Zaragoza a nivel emocional, a suya vida, de seguir a equipo o grado de identificación con un club. Y bueno, esta gente pues, también pasa con había tanta gente de fuera de Zaragoza que no sabe que no llegue aquí en Odillo Odilla y demás, pues no sienten que, a ver, tú puedes sentir mucho y pues no hacer bien las cosas, pero tampoco no pues venir sin tener a lo menos una idea de lo que es este club, que cal elevarlo de una raza profesional. Ahí pues puede estar el ejemplo de Lalo Arantegui, que siento club por eso oye. Y también pues pienso que está un buen profesional, pero ya en club es cabezado. No sabes que la persona que representa al club, si el club ha de decirle la cosa, y la dice, y por qué y en qué grado de representación del club. Que distachen has callado esportivamente el club y lo eleva fue dado do fútbol profesional y veremos, Javier, cuánto tiempo puede costar tornar y ojalá esto siga a gatar. Sí que me pienso que esto club de hacer una limpieza de terrazo y principiar de cero con unos buenos alacet y que de verdad vaya a servir para devolver a Real Zaragoza
al suyo puesto. Pero bueno.